Apreciados estudiantes, un saludo cordial. En la última sesión algún estudiante hizo una pregunta sobre la estructura del estado de situación financiera y está pendiente el tema de la simulación de los 5.000 escenarios. Para la última sesión es interesante que tengamos todas las actividades totalmente claras. Quiero recapitular un tema y es que dentro del contexto de lo que hemos venido trabajando, ustedes han hecho un trabajo bastante interesante en el acompañamiento de la construcción de esto mientras hacen toda la lectura de los videos, material, contenido, herramientas cuantitativas y demás. Ya tenemos la idea del estudio de mercado, técnico, organizacional, hicimos los ingresos, los costos, la inversión y depreciación, el plan de deuda, calculamos el punto de equilibrio para una serie de productos, el estado de resultados y el capital de trabajo. En la última sesión hicimos el flujo de tesorería, construimos el estado de situación financiera, hicimos los indicadores de liquidez, hicimos los indicadores de endeudamiento e hicimos los indicadores de margen. Están pendientes los indicadores de generación de valor y el flujo de caja libre para hacer la simulación. Quiero recapitular sobre este elemento algunos aspectos. Sobre los datos históricos, ya todos tenemos claro que esa es la información real de cualquier organización cuando uno se basa en datos cuantitativos sobre lo cual construir. A partir de ahí construimos las cantidades, los precios y los costos y determinamos estos tres elementos de las variables. Definimos que estos eran los productos que íbamos a comercializar durante los 5 años siguientes con unos factores de crecimiento establecidos por inflación, por PIB, por tasa de cambio, si lo afectaban el costo, por tasa de impuestos, y cada grupo ha definido distintas variables y cada grupo eligió de aquí 6, 7 productos. Yo seguí trabajando siempre con el total de los 14 productos y ustedes simplemente eliminaron los que no. A partir de ahí les recuerdo, proyectamos los ingresos, proyectamos los costos y su análisis, hicimos el plan de inversión y financiación. Sobre este plan de inversión y financiación establecimos cuánto debía ser la deuda. Y sobre esta que definimos acá, habíamos descontado otros pasivos y otros activos. Aquí ya nos queda el plan de inversión con el balance inicial y con el plan de deuda. A partir de ese, calculamos el punto de equilibrio e hicimos el estado de resultados trayendo los ingresos globales de todos los productos, los costos, la utilidad bruta, los gastos de administración y venta, los gastos financieros de ese plan de financiación de este 96, 67, 35. Aquí estaban. Calculamos un impuesto con un porcentaje dado siempre y cuando generara utilidad. Y definimos que como la empresa había establecido unas políticas de 120 días de inventario, 30, 90 de cartera y 60 de proveedor, calculamos el saldo de cartera, el saldo de inventario y el saldo de proveedor. Y aquí entra un elemento importante que vamos a ver hoy, y es esto. Cada año va a necesitar un poquito más de capital de trabajo. Cada año. Es decir, el KTNO es la diferencia entre cartera, inventario menos proveedor. Son los recursos que a la empresa le toca poner para poder garantizar la operación. Y como la empresa está creciendo, cada año requiere más capital de trabajo. Luego hicimos el flujo de tesorería y calculamos la entrada de dinero, las salidas de dinero y el saldo final de tesorería. Acá nos quedó pendiente un tema de dividendos que ya veremos si en el flujo de cada libre alcanzamos a incluirlos dentro del modelo proyectado. Y luego hicimos el balance. ¿De dónde hicimos este balance? Este balance lo hicimos así. El disponible es lo que nos quedó al final del flujo de tesorería, 550, 650 y así sucesivamente. La cartera es la que calculamos como los saldos de cada año que nos quedaban debiendo los 90 días. Esa es la cartera que venía en el balance. El inventario es el que calculamos en el capital de trabajo como los 120 días de inventario de cada año. Ese es el que quedó en el balance. Los activos fijos venían de acá. Dijimos que arrancamos con unos activos fijos de 950 millones. Y ahí teníamos el total de activos. Luego, los proveedores los calculamos en el capital de trabajo como los días que el proveedor me daba plazo, 60 días que me daba plazo. Calculamos en el capital de trabajo a cuánto equivalían 60 días y con ese lo trajimos al balance. Los impuestos son los que quedaban al final del estado de resultados, lo que tendríamos que pagar como el 32% de la utilidad.
Y las obligaciones financieras las partimos entre corto y largo. Miren esta deuda, 237, 562. Venía de acá. Los 237 que pagaba el primer año era corto. La suma de estos dos, 562. Luego, 265 y quedan 297 y ahí terminaba. 265 y quedan 297 y ahí terminaba. Es una separación entre corto y largo plazo. Y el patrimonio era la diferencia de lo que aportó al inicio la empresa, 8780, y sobre este, las utilidades de cada periodo y como no hay distribución, se iban acumulando. 4246, 5048, aquí está. 4246, 5048. Con ese estado de situación financiera empezamos a hacer los indicadores. Liquidez, endeudamiento, rentabilidad. Ahí vamos. Ahora bien, para poder trabajar el RISC, lo que vamos a desarrollar durante esta semana en el último entregable, es que yo podría venirme aquí a datos y yo podría crear escenarios. Yo podría decirle aquí, administreme escenarios y empezar a agregar escenarios, sobre todo partiendo de acá de las variables. ¿Cuáles son las principales variables de entrada? Estas tres, cantidades, precios y demás. Entonces yo quisiera desde acá decir que quiero administrar escenarios y que yo quiero decir que voy a tener el escenario optimista, cambiando, por ejemplo, que esta celda, la voy a empezar a manipular. Entonces yo empiezo a crear, listo, este escenario, ¿qué va a ser? Entonces yo digo, ¿cuál va a ser el optimista para esta? Para la celda C29, por ejemplo, que vendamos 50.000 unidades. Aceptar. Entonces, podríamos crear varios escenarios, crear un escenario optimista, crear un escenario base. Yo digo que el escenario base, por ejemplo, va a ser cuando esté vendiendo las 48.796, o crear un escenario pesimista cuando yo venda, por ejemplo, 25.000 unidades. Yo podría tranquilamente tener escenarios y decir, muéstrame el escenario pesimista o muéstrame el escenario optimista. Es válido, sí, pero aquí nosotros lo que vamos a utilizar en los escenarios no va a ser simplemente hacer uno a uno, porque tendríamos que jugar con distintas eh, configuraciones de los escenarios, sino que nos vamos a ir para el simulador de riesgo. Y en el simulador de riesgo, ustedes ya vieron ahí 2, 3 videos y está todo el curso del manejo de riesgo. Pero los que alcanzaron a ver los videos del simulador, los que definimos son estas variables de entrada y unas variables de salida. Hay distintos elementos. Si yo me vengo para acá como variables de entrada, yo le puedo decir nuevo perfil, él me dice qué nombre le quiero poner a la simulación, simulación 1. Aquí ustedes van a correr 5.000 escenarios. Yo voy a correr 500 para que me lo haga más rápido. 500 escenarios. Listo. Esos 5.000 escenarios que ustedes van a correr, van a elegir, por ejemplo, cada una de las variables. Usted dice, ANC está en 296 unidades que voy a vender. Entonces empiezan a determinar si esto se conforma, se puede asemejar, por ejemplo, a una normal, es decir, con una desviación del 10% para arriba y para abajo, o a una triangular, es decir, toma valores extremos mínimo y máximo y un valor de mayor probabilidad. Entonces yo digo, a vender mínimo 150, las 296 que indiqué, y podría vender hasta 400. O que la variable, por ejemplo, si fuera fx4, yo dijera, esta se puede comportar como una uniforme. Se venden entre 30.000 y 70.000 unidades, pero no toma ningún valor como mayor probabilidad. En ese rango se mueve. Y así elegirían distintas variables, tanto en cantidades, en precios, de los productos que ustedes eligieron. ¿Cómo saber cuáles productos elegir? ¿Cómo saber cuáles son los de mayor relevancia? Ya vamos a mirar aquí cómo podría yo. Aquí estoy cogiendo variables de cantidades, precios y costos de 3 productos. Entonces uno define aquí en los supuestos de entrada las variables. Y en los supuestos de salida, la idea es que ya vamos a definir hasta ahora la variable dependiente. Era la utilidad. Vamos a ponerlo aquí, el resultado neto. Ese puede ser un pronóstico de salida. Ok, el resultado neto. Acá lo tenemos como un pronóstico de salida. Podríamos tener el flujo de tesorería que me dé tesorería positiva. También, ese puede ser un pronóstico de salida.
Pero aquí podría decir que, por ejemplo, sea la rentabilidad es un pronóstico de salida. La rentabilidad del patrimonio es un pronóstico de salida. Entonces, estas son las que ustedes van a elegir. Eligen las de entrada y las de salida y luego simplemente le van a decir correr. Él ya va a cambiar los resultados fijos que hemos obtenido de una rentabilidad, una utilidad, por 5.000 probabilidades, donde puede haber una probabilidad donde tenga las menores cantidades al menor precio con el mayor costo, escenario pesimista, o las mayores cantidades al mayor precio con el menor costo, escenario optimista. Entonces él se va a mover entre los 5.000 escenarios, se va a mover en esa forma. Eso es lo que van a hacer ustedes ya esta semana. Después de tener el modelo, simplemente es correr el RIS, determinando variables de entrada y variables de salida. Ya es su análisis el que les va a permitir. Miren que él está jugando con todo el modelo. Él está corriendo absolutamente todo el modelo. Todo lo va a correr en los 5.000 escenarios. Todo. ¿Por qué? Porque él está validando absolutamente todo lo que hemos construido hasta ahora del modelo elaborado. Si pueden observar aquí, él está corriendo absolutamente todo lo que hemos hecho, finalizó la simulación y aquí me dijo, el resultado neto, contable, utilidad neta del periodo, podría ser negativa en 904, positiva en 9.000. Digo, ¿cuál es la probabilidad de que sea positiva? Entre 0 e infinito, el 90%. La probabilidad de que la empresa tenga pérdidas el primer año es del 10, utilidad es del 90. Ah, pues yo quiero una utilidad por lo menos de 2.000 millones. La probabilidad es del 64%, o sea que hay una probabilidad del 36 que logre menos de 2.000 millones. Y así van a interpretar cada indicador. ¿Cuál es la probabilidad de que el flujo de tesorería me dé positivo? Toda. Vean, no hay ninguna probabilidad de que me dé negativo. En el 100% de los casos da tesorería. O sea que la empresa por liquidez no va a tener problema, quizás contablemente por utilidades sí. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, yo ahorita había calculado aquí, sí, es este. ¿Cuál es la probabilidad de que la utilidad neta sobre patrimonio, o sea, el ROE, me dé mayor al 20%? El 60%. ¿Cuál es la probabilidad de que un ROE positivo? El 90%, pero yo no estoy buscando un ROE. La rentabilidad del dueño está expresada por una rentabilidad mínima esperada. Supongamos que fuera del 15%, del 16%. Entonces yo digo, es del 67%. Y así vamos interpretando cada uno. ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa genere una rentabilidad del negocio mayor al 20%? En el 47%. Ese es el análisis que vamos a hacer con el RISC. En la última sesión veremos si alcanzamos a trabajar un poquitico todos estos elementos para complementar lo que ya falta por el entregado.